Hipnoterapeutas espirituales 2021. Claudia Gifford, Sergio Larcón, Dora Elena Gómez, Yasmín Díaz y César Saguet. En el espacio de hoy, cada uno de nosotros hable como de esas experiencias que queramos hablar, lo que queramos explicar. En cuanto a, digamos, las personas que van a ver este video, esas inquietudes que tienen por lo general, digamos, inquietudes frente al tema espiritual, frente al tema alienígena, frente a lo que, digamos, nosotros nos consideramos trabajadores de la luz. ¿Por qué? Porque en las terapias encontramos cositas de oscuridad. Entonces, pues la idea es que nada, cada quien también proponga, hable de su experiencia, porque todos de alguna manera igual creo que vamos enfocándonos en algo, o por decirlo así, especializándonos en alguna cosa con ciertas técnicas. Entonces, esa es como la idea general. Parte, digamos, de lo que hablamos que día en el grupo es el tema como de Allan Kardec, que me parece chévere tocarlo, el tema de lo que ustedes hacen de limpiezas energéticas, que creo yo también es mucha de su especialización. Entonces, esa es como una idea general y lo que cada quien pues quiera agregar. Entonces, vamos a referirnos puntualmente a Brian Weiss, un psiquiatra estadounidense que es de los pioneros a nivel mundial. Correcto. Con una gran cantidad de estudios que él mismo lo hace en sus libros. Quien no conozca, pues que comience por Muchas vidas, muchos maestros. Él expone cómo a través de la hipnosis, sí, él lleva un caso de forma tradicional, con muchas técnicas y demás, y la paciente, la consultante llamada Catherine, no tenía un gran avance en su proceso. Entonces él decidió usar la hipnosis como una herramienta para todo lo que aquejaba a su consultante, fobias, muchos síntomas, muchos traumas. Llevaba un buen tiempo tratándola y nada daba resultado. Entonces él decidió usar la hipnosis como una técnica para poder avanzar en el proceso, mirar si es que de pronto el origen de ello que la quejaba estaba en su infancia. Cuando le pide que vaya al origen de un síntoma muy específico, la consultante Catherine resulta hablándole de una época pasada con unas características diferentes donde todo era distinto. Entonces, claro, allí entra lo que es el tema de pasadas, pero él de primerazo pues no sabía qué era lo que estaba pasando, porque esto era algo atípico, ¿sí? Esto no era algo que comúnmente pasara. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Uno de los tantos casos que me acuerdo allí en ese libro, que ella le resultó hablando de un síntoma que ella tenía, que era ahogarse. Y resulta y pasa que en una de esas vidas pasadas, ella se vio ahogándose, ¿sí? En una inundación, como en un barco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que posterior a el acceso a ese recuerdo, ¿sí? Ella, ese síntoma que tenía, se desvaneció, ¿sí? Y comprendió su origen, y desde allí se transformó, se disolvió. Eso desde la comprensión, desde la catarsis emocional. Más allá de todo esto, comienzan a haber otras narraciones de vidas pasadas que estaban relacionadas con toda la sintomatología, con todos los traumas que ella venía arrastrando, que tenían origen en vidas pasadas. En ese libro habla de más o menos 86 vidas en ese momento de su consultante Catherine, 86 vidas pasadas. ¿Y qué fue lo que pasó más allá de eso? Que la consultante comienza a ser un canal, como él mismo lo llama, de lo que él llamó maestros o espíritus de alta evolución, donde comienzan a darle mensajes sobre la reencarnación, sobre lo que hay más allá de este plano físico, ¿sí? Entonces, eso como para tratar de ser muy concreto y resumir mucho, porque él lo explica en sus 9 libros, ¿sí? Que son demasiados temas los que hay por abordar. Entonces, esto comenzó a ser parte de lo que se evidencia, comenzó a evidenciar cómo a través de su consulta se comenzó a dar una canalización, ¿sí? Eso es una canalización. ¿Por qué? Porque su consultante
fue un medio, un canal para lo que él llamó maestros, para lo que él llamó esos espíritus elevados que le comenzaron a hablar de la reencarnación, de que había algo más allá de este plano físico, donde dan muchos mensajes trascendentales. Uno de ellos, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Brian Weiss hace unos años había perdido a uno de sus hijos por una enfermedad del corazón, una enfermedad que era muy rara. Y allí le dijeron cómo se llamaba su hijo, cómo estaba también el papá de él, el abuelo y el hijo. Y claro, todo esto ya comenzó a mover en él, ¿sí? Una serie de situaciones que lo llevaron a indagar, a profundizar más allá de todos los eventos que históricamente se han escondido de, digamos, la reencarnación, como él lo toca allí, por ejemplo, sobre Constantino, cómo desde esa época comenzaron a ocultársele a la humanidad este tipo de conocimientos. ¿Para qué? Para que pues pensaran que no, digamos, había algo más allá a nivel espiritual, sino que también estuviesen condicionados o limitados. Esto como para hablar solamente de muchas vidas, muchos maestros, que tiene demasiados mensajes. Aquí los que hemos leído o conocido a Brian Weiss, sabemos que es un investigador con amplia experiencia y bueno, eso fueron, digamos, de los cimientos en este campo que es importante también tocar porque viene ya desde profesionales de psicología y de psiquiatría y lo que también hipnoterapeutas comienzan a evidenciar desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque es que a través de la hipnosis, ¿sí? Muchas personas, no tiene que, como quien dice, ser todas, acceden a lo que se denomina visión remota o bajo astral, ¿sí? Por eso ya hay ese tipo de experiencias también a nivel espiritual. Y digamos que eso como para tratar de ser concreto con el tema de Brian Weiss puntualmente, porque hay más autores. Bueno, mi nombre es Dora Elena Gómez, soy ingeniera civil. Pues mi formación como hipnoterapeuta comenzó hace aproximadamente 20 años. Muchísimo tiempo. Inicié de la misma manera que inició César, haciendo un curso de hipnosis de espectáculo. Entonces, pero fue así como por curiosidad, aprendí y a la primer persona que le realicé la terapia, la hipnosis, fue a una persona con la que salía en ese momento y pues me estaba tomando del pelo, o sea que no estaba en hipnosis. Cuando en algún momento me asustó, entonces hasta ahí llegué. Nunca más volví a pues como a realizar esas prácticas. Ya después, más o menos aproximadamente unos 15 años, retomé las clases de hipnosis, hice hipnosis introspectiva con varios profesionales, con 3 profesionales de una manera diferente, de las cuales pues también me gradué acá en Medellín. Vivo en Medellín, Colombia. Y pues siempre he ejercido mi profesión como ingeniera civil y a la par así realizaba las terapias, pero de manera presencial acá en la ciudad. Entonces, iba mezclando, como intercalando en los espacios libres que tenía pues con mi profesión, iba a las casas y realizaba estas terapias. Mi primera experiencia fue en la oficina donde yo trabajaba con la señora que nos ayudaba a hacer el aseo. Ella me veía estudiando, pues ellas a veces de pronto ponen como mucha atención a lo que uno está haciendo. Entonces ella me veía estudiando y me decía, ingeniera, hágame la terapia. Y yo, ¿cuál terapia? Esa hipnosis que yo sé que usted sabe. Y yo no sé, estoy estudiando. Entonces ella me decía, entonces ensaye. Pues yo le dije, como me había repetido tantas veces que le hiciera la terapia, que ensayara, un día le dije, bueno, ¿y dónde la hacemos? Entonces ella me dijo, no, yo extiendo unas toallas en el piso, en su oficina, y la hacemos. Entonces yo le dije, listo, hágale pues, pero yo
sin querer. O sea, yo dije, bueno, pues eso no va, que va a quedar en hipnosis, no. Entonces ella se acostó y tenía tantas ganas de sanarse, que eso es lo más importante, le funcionó. Porque lo primero para hacer estas terapias, cuando el paciente busca esta terapia, es las ganas de querer sanarse. Entonces ella se acostó cuando yo llevaba muy poquito de inducción, cuando yo le dije, bueno, vamos a pedir la presencia de tu ángel guardián. Entonces empezó a hablar, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, yo pensé que todavía estaba hablando con la paciente. Entonces ella me empezaba a decir, ella está enferma de, y yo, ella, pero ¿por qué me dice ella si ella es la que me está hablando? Entonces, ella tenía una enfermedad genética donde los médicos no le habían encontrado el origen, o sea, no sabían de qué se trataba, no habían encontrado como un diagnóstico, no sabían. Ella le daba unas trombosis y un montón de cosas muy delicadas, de los riñones también. Entonces, el ser de luz, pues el que nos habla decía, ella tiene las rejillas de no sé qué cosas, temas muy, muy médicos, muy, muy médicos. Entonces yo lo único que hice fue empezar a escribir, pero primero me asusté, o sea, yo, ¿cómo así? ¿Quién me habla? Entonces me dijo, pues soy el ángel guardián de ella. Y yo, el ángel guardián de ella, espérenme un momentico. Pues fui, tomé agua porque me dio susto, era mi primera vez y era sin querer. Entonces llegué, tomé agua y bueno, llegué y ahora sí ya como toda, pues yo segura. Sí, entonces, ¿cuál es que es su nombre? No sabía pasar por canal, o sea, no sabía canalizar, si de pronto, mirar si era un ser de luz positivo, no sabía nada de eso. Entonces, mira, qué peligroso es hacer una hipnosis. Cualquier persona es capaz de hipnotizar, pero no cualquier persona, pues eso tiene que tener también una trayectoria para saber identificar todos estos seres de luz o del bajo astral. O sea, no es tan sencillo para hacerlo. Entonces, volviendo al tema, nos dio un diagnóstico, el ser de luz, y bueno, yo no sabía nada, no sabía ni cómo decirle que la sanara, sino que simplemente le dije, bueno, y no veía la hora de que se terminara, de sacarla de ese estado. Entonces, yo, bueno, listo, muchas gracias, y bueno, pero ¿de dónde viene esa enfermedad? Me dijo, de 5 generaciones atrás, ella venía con un problema porque la familia se habían enfrentado entre la misma familia y se habían matado por unas herencias. Entonces el problema de ella era en un gen de la sangre que le estaba fallando. Entonces yo escribí todo lo que ese ángel decía y cuando terminamos, bueno, yo le dije, bueno, muchas gracias, Angelito. Entonces usted, Gloria, voy a contar de 1 a 5 y al llegar a 5 despertará. Ya, no le dije nada más. Entonces, cuando ella se despertó, me dijo, me sané, y yo, pues, ¿yo qué voy a saber? No, es que yo le dije a usted que yo no sabía. Y entonces yo le dije, lo único que le voy a decir es que yo escribí todo lo que usted tiene. Vaya al médico, dígale que usted, que le busque y le mande exámenes de todo esto, porque este es el origen de su enfermedad, a usted le falta un gen. Entonces ella me dijo, ¿y qué le digo? Y yo, pues dígale que un médico de la familia le dijo. Pues fue al médico, pues el que le estaba haciendo todo ese seguimiento en la EPS y todo eso, le mandaron todo lo que ella dijo y le encontraron cuál era el gen que le faltaba. Y desde ese momento ella empezó a estabilizarse, utiliza medicamentos, pero ya vive muy bien porque iba para trasplante de riñón y todo. Esa fue mi primera experiencia. Y de ahí pues ya muchas. Pero yo tampoco grababa. Para estos medios pues de internet no grababa. Hasta que yo un día pedí una cita con Claudia. Como inicié pues con internet, con Claudia. Me atendió pues con un canal porque a mí me habían realizado varias hipnosis, otros hipnoterapeutas muy reconocidos de la red y nunca entré en estado de hipnosis.
Entonces, esto no quiere decir que el profesional sea malo, eso quiere decir que uno no tiene pues como esa facilidad para irse a ese mundo espiritual. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Nosotras, de pronto, si entramos en ese mundo espiritual, después me dijeron que era que nos afectaba. Creo que Claudia pues es igual, nos afectaría demasiado. Entonces, en esa terapia que hice, yo ya sabía que no entraba en estado de hipnosis profunda, entonces solicité con un canal. En ese momento, pues, un canal de Claudia Gio, y muy chévere la terapia y todo eso, tuvimos muy buena conexión. Entonces yo le empecé a decir a Claudia que yo era ingeniera, pero que yo también hacía hipnosis. Entonces ella me dijo, pero las publicas, y yo no, yo ni las grabo. Entonces ella me dijo, empiece a grabarlas, que yo te voy a ayudar, yo te quiero ayudar, porque además que somos paisanas y pues no sabíamos, no nos conocíamos. Y desde eso pues estoy acá con la guía de Claudia, con ese empujoncito que siempre me ha dado desde ese momento. Hace apenas un mes pues estoy publicando las terapias y ya no sé qué más quieren que les cuente. Y estoy muy contenta, he aprendido muchísimo de cada uno. A Claudia la veo desde hace como 3 años más o menos. Yo creo que desde que empezó yo la veo y me gusta, y nunca le hice ningún comentario, pero utilizo varios procesos de los que ella utiliza que me parecen muy efectivos. Entonces, para eso estamos, por eso publicamos nuestras terapias, para que otros colegas puedan mirar, y ya que tenemos el conocimiento, sabemos cuándo podemos actuar, cuándo podemos contar con uno o de otro método, ¿cierto? Efectivamente, con Sergio habíamos conversado, lo importante es que tuviéramos esta reunión y que si decidimos publicarla, la grabación, decidimos publicarla, sea con el propósito de esclarecer dudas nuestras y dudas que pueda tener también nuestros usuarios. ¿En razón de qué? En razón de que creo que a ustedes les ha pasado, al igual que a mí, que más de alguna persona nos ha señalado como satánicos, hechiceros, brujos y ese tipo de cosas. No es así, definitivamente no es así. Y el trabajo que nosotros hacemos está muy alejado de eso. ¿Por qué? ¿Por qué está alejado de eso? Yo creo que todos aquellos que hemos investigado de alguna manera el tema de psicología, yo no soy psicólogo, valga la aclaración, sin embargo me ha gustado la psicología y la he estudiado de manera empírica. En ese sentido, estudié lo que se llama la psicología energética, y es lo que más se acerca a lo que nosotros hacemos. Es decir, ¿qué usamos nosotros en el proceso de terapias que estamos haciendo? Estamos utilizando energías, ¿verdad? Porque recordemos que toda la creación del universo es energías. O sea, Dios es una energía, nosotros somos producto de la creación de esa energía, por consiguiente lo que somos es energía. Y cuando nosotros trabajamos en estos aspectos, creo que a ustedes, al igual que a su servidor, les ha sucedido de que de repente empezamos trabajando de una manera, pero el mismo proceso, la misma actividad nos ha ido induciendo, nos ha ido llevando de la mano en temas que ni siquiera habíamos pensado. Y quiero que a partir de eso darles mi experiencia. Yo soy licenciado en Contaduría Pública y máster en Finanzas. No tengo nada que ver con los aspectos relacionados a temas de salud, y por consiguiente en ningún momento me pronuncio yo ante mis pacientes o las personas que me buscan. No me identifico ni como sanador, ni como curador, ni como hechicero, ni como nada. Es decir, simple y sencillamente le digo: tú eres la persona que tiene todos los elementos fundamentales para corregir los aspectos que debas corregir en tu vida. Ni soy yo, porque claramente hay un escritor brasileño, que yo no lo recuerdo, se llama Ligero de Equipaje, el libro de él. Claramente nos dice ese autor brasileño, que le debo el nombre, que dice él
de que suficiente el equipaje que se nos ha asignado a cada uno de nosotros de manera individual para estarnos nosotros cogiendo equipajes ajenos. Dice ese autor que ni siquiera el equipaje de nuestros hijos, el equipaje de nuestros padres, ni el equipaje de nuestra pareja deberíamos de asumir nosotros. Primero porque no podemos, no debemos y no vamos a poder llevar doble trabajo. Muy bien, en ese sentido, su servidor, ¿verdad? Empezó a trabajar esto, conoció la hipnosis allá por el año 2009, pero como un proceso de diversión. Yo aprendí a hipnotizar, entonces en reuniones sociales, porque yo siendo banquero no hacía nada de espectáculo, me fui metiendo en la hipnosis, pero hipnotizando a los sobrinos, que de repente un pariente tenía un dolor, le ayudaba a eliminar el dolor, pero todo a nivel privado. Así comenzó mi historia. No había nada que ver con temas espirituales, nada que ver con temas que un demonio, nada en absoluto ese tipo de cosas. César, ¿nos quieres dejar saber en qué país estás, ya que te hiciste una pequeña presentación acerca de ti? Correcto. Yo vivo en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, ¿verdad? Y como digo, me empecé en el tema de hipnosis de esa manera, jugando. Ustedes han visto los diferentes hipnotizadores que en espectáculo duermen a la persona, que nos hacen que no se pueda levantar de una silla, que no puedan, que se pongan a reír cuando se les dice una palabra previamente definida. Juegos, puramente juegos. ¿Y por cuánto tiempo llevas haciéndolo? Desde el año 2009 comencé, ¿verdad? Entonces, así fue todo el proceso. Pero de repente empecé a ver la importancia que tenía, porque algunas personas, como les repito, mis parientes me decían, César, me duele aquí, ayúdame, y yo les ayudaba, simple y sencillamente porque conozco la metodología y el elemento fundamental que todos sabemos, ¿verdad?, que es la sugestión. Si logramos nosotros que una persona se sugestione en razón de una afirmación positiva o negativa que nosotros le hacemos, podemos lograr siempre y cuando la persona esté dispuesta a hacerlo. Entonces, en ese sentido, así fue que comencé. Y solamente con pacientes presenciales, no lo hacía en absoluto por medios electrónicos de esta naturaleza, en nada. Me sucedió que de repente una paciente, una persona que ya me buscó por amistad, me dijo, mi hija ha sido diagnosticada con esquizofrenia, me dijo la mamá. Entonces vine yo de atrevido, le dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y empecé a trabajar. Estando trabajando con esta persona, con esta señorita, me dice, señor, le quiero decir que aquí hay una persona a la par de nosotros. ¿Cómo? Le dije, aquí hay una persona que está parada a la par de nosotros. Ah, bueno, mira quién es. Ella obviamente en estado de hipnosis. Y me dijo, es mi abuelito que viene a despedirse de mí. Así comenzó mi historia en estos aspectos que tienen que ver con temas ya espirituales. Bueno, la segunda experiencia fuerte fue que me llamaron igual, llegué al lugar y rápido, la niña ha sido una de las pacientes que han entrado en hipnosis más rápido. 50 segundos para que entrara en hipnosis fue algo extraordinario. Pero inmediatamente ella entró en hipnosis, empezó a actuar exactamente como la niña del exorcismo. Me asusté como ustedes no se pueden imaginar. Recuerden que todo eso lo hacía yo presencialmente. Entonces, y nunca había tenido una experiencia de esa naturaleza. La pupila de los ojos de la señorita se le pusieron así de grandotas y completamente negras y hablando de una manera horrible. Bueno, ese fue mi primera experiencia ya así fuerte, y en ese momento dije yo, ya no voy a seguir atendiendo personas porque veo que estoy entrando en un campo que no lo manejo. Siendo así, empecé a investigar y me encontré con los libros de Brian Weiss, que todos ustedes lo conocen.
¿verdad? Entonces es muy importante conocer los libros de él, la experiencia de ese psiquiatra, pues. Posteriormente empecé a meterme a leer lo que señaló Sergio, bien importante, conocer a Alan Kardec. Alan Kardec le he aprendido extraordinariamente mucho, donde yo he entendido a partir del conocimiento que él da, que hay espíritus de toda naturaleza. Espíritus violentos, espíritus burlones, espíritus juguetones, de toda naturaleza, exactamente igual como vivimos aquí en este mundo físico, donde unos actuamos de una manera y otros actuamos de otra manera. Hay exactamente espíritus que viven ese mundo espiritual siendo políticos, otros siguen siendo sacerdotes, otros siguen siendo exactamente lo que fueron en esta vida. Muy bien, esa ha sido mi experiencia general en eso, y por consiguiente mi recomendación es que si pueden ustedes estudiar a Alan Kardec, nos va a dar elementos, ¿verdad?, suficientemente amplios para que nos desempeñemos de mejor manera. Y este mundo, como digo, es un mundo bien, el mundo que estamos trabajando es un mundo muy especial, que debemos prepararnos porque tal le ha sucedido a Claudia, ¿verdad? Que debo decirlo y lo digo en esta ocasión, pues que tengo el orgullo de que he aprendido muchísimo de ella. Fue mi maestra, Claudia, ha sido mi maestra, ¿verdad? En cuanto en cuanto al desarrollo de mi trabajo ya terapéutico. ¿Qué es entonces lo que nosotros hacemos? Trabajo con energías, ¿verdad?, con psicología energética. Así se llama lo que trabajamos, psicología energética. Trabajamos con la mente, con las emociones y con el espíritu. Este es el resumen general que yo quiero, ¿verdad?, dejar planteado en la mesa para que la gente que quiera entender esto, no trabajamos con nada negativo. El día de hoy estuve, de hecho, viendo, para entender un poco esto, estuve viendo una entrevista de una bruja que se declara bruja, trabaja con la Santa Muerte en México. La entrevistaron completamente y ella es muy linda. Cualquiera se enamora de ella, es una señora, una viejecita, que cualquiera se enamora de ella porque habla lindo. Pero uno entre líneas, cuando ya estamos un poquito despiertos, logramos entender que eso no es bueno. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que hace una bruja, por ejemplo, o un brujo? Que nosotros respetamos las leyes divinas positivas, libre albedrío, causa y efecto, y otras tantas leyes que existen y que Alan Kardec las explica en algunos de sus libros. ¿Qué es la diferencia? Que ellos, los que van por el lado negativo, no respetan leyes. Simple y sencillamente pueden ayudar por un lado, pero por el otro lado cobran, pagan, tienen que tener una compensación. Positivo siempre con lo negativo, es la forma que trabajan ellos. Nosotros, tal cual yo le digo a mis pacientes, si Dios lo permite, te vas a curar. Si Dios no lo permite, vas a seguir con tu condición. Listo. Mi nombre es Yasmín, soy de Bogotá, Colombia. ¿Cómo empiezo yo en la hipnosis? Yo soy psicóloga y mis terapias las realizaba desde el enfoque sistémico, que era el que yo pensé que me iba a dedicar desde que me gradué. Pero cierto día con un paciente entonces logré hacer como una relajación endógena o exógena. Y cuando él estaba ya muy relajado, él llega como a una vida pasada. Entonces, claro, yo me asusto y yo, ¿pero qué es esto? O sea, no entiendo por qué me está hablando de otra vida, de otras cosas, si el paciente lo estaba relajando. Entonces, bueno, pues de ahí lo saqué y seguimos con las terapias sistémicas, pero entonces yo quedé con esa duda, con esa inquietud y empecé a investigar mucho sobre la hipnosis introspectiva. Hice un curso
y empecé a empaparme mucho sobre esto, pero siempre como con el miedo de incursionar en esto, por lo que decía César. A los psicólogos nos forman según tenemos que ser y hacer nuestras cosas según nuestros ¿qué? Con algo que se compruebe. Entonces, así nos formaron y yo creo que a todos nos han formado así. Entonces, llegar a la hipnosis en la universidad, en la hipnosis, le dan un brochazo. O sea, le explican a uno de dónde nació la hipnosis, quién fue el pionero, pero no llegan como a investigar más a fondo de qué es esta terapia. Entonces, eso queda como allá guardado. Entonces, lo que le dicen a uno es que uno no se debe dedicar a eso porque no hay un estudio científico que compruebe que esta terapia se debe realizar y más por psicólogos. Entonces, entré yo como en que sí, en que no. Varios compañeros pues aterrados. Empiezo yo con la hipnosis y decido hacer mi primera experiencia con un enfermero porque yo trabajaba en salud y él me pasó lo mismo que tú, Dora. Él me vio leyendo muy como concentrada en la hipnosis y me dice, venga doctora, ¿usted por qué no me hace una terapia? Entonces yo le dije, no, pero es que yo no tengo experiencia en esta hipnosis. Dijo, pero si no me la hace, no va a empezar con experiencia. Y esto fue hace 2 años. Entonces le dije, bueno, tenía que mostrarle seguridad de que lo que dijo, pero usted ya ha estudiado, ha investigado. Le dije, claro. Dijo, pues hágale. Entonces yo dije, sí, tengo que mostrarle seguridad a este paciente de que sí se puede. Este pacientico sufría de intentos suicidas y él me decía, yo siento a veces ganas de llorar, pero no entiendo por qué. Si yo lo tengo todo, tengo mi familia, tengo mi mamá bien, tengo un trabajo, económicamente estoy muy bien, pero siempre sufro unas depresiones grandísimas que no sé de dónde son fundamentadas. Lo llevo a hipnosis y buscamos la raíz de esa depresión y nos encontramos en otra vida. Él fue una mujer muy solitaria, sus hijos la abandonaron, su esposo también, y ella lo que hace es con esta depresión o tristeza lanzarse de un peñasco a un vacío. Todo eso él lo traía de esa vida de allá. Entonces fue muy enriquecedora esa primera experiencia. Yo obviamente quedé aterrada porque para mí fue impresionante. Yo dije, wow, esto es increíble, es una técnica muy buena. Y él me decía, doctora, desde que usted me hizo eso, ya no tengo tristeza, ya no me da depresiones ni nada. Y actualmente ahorita él está bien. Le he hecho seguimiento y yo le digo, ven, ¿tú cómo sigues? Me dice, súper bien. Desde que tú me hiciste esa terapia, mi vida cambió porque la verdad yo no sabía por qué sentía tanta tristeza y tanta cosa. Entonces empiezo a incursionar en este mundo. Me pasó lo mismo que Dorita, yo no las grababa, las hacía también como César, solo eran presenciales. Nunca había utilizado el método virtual porque pensaba que no era tan efectiva, pero ahorita realizándolo me di cuenta que es igual 100% efectivo como lo presencial. Y ahí conozco pues a Claudita y ella me ayuda también. Para mí fue como un ángel porque en los momentos que ella llega a mi vida, yo estaba como sin pacientes, como estancada. Entonces, cuando me miran también por medio de un canal, en ese entonces fue, creo que Lupita, me miraron y me tenían como congelada en una caja de cristal
cuando el Maestro Jesús me descongela y me ayuda, salen de mi cuerpo muchos chulos, murciélagos, ratones, todos los animales, mejor dicho, terribles. Desde que ella me hizo esa limpieza, empieza mi vida a prosperar, llegan pacientes tanto de psicología como de hipnosis introspectiva. Entonces, yo como que le pregunto a los ángeles si me debo dedicar a esto, porque todavía tenía como la duda y yo se lo decía a Claudia. Pero entonces ellos me dicen sí, dedícate a esto. Lo preguntamos en varias terapias de Claudia y me dicen sí, dedícate a esto, tú estás para ayudar, tienes el don y bienvenida. Mis compañeros o colegas psicólogos, unos, como dice Claudia, unos se retiran y como dice Sergio, a veces la ignorancia es atrevida. Y otros sí empiezan como a indagar, bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo se hace eso? E inclusive muchos de mis pacientes han sido psicólogos que no han encontrado como la paz para ellos, para poder ayudar a sus pacientes. Entonces tuve una paciente que ella era muy incrédula y me lo dijo como probándome, ay, hazme una hipnosis a ver qué tal. La vida le mejoró muchísimo y ella da testimonio, ella me dice, Jazz, esta técnica es increíble, es una cosa que si supieran todo el mundo o se abrieran a las nuevas cosas sería diferente, pero a veces estamos como muy cerrados a lo que es la psicología, a lo que las técnicas que tenemos que manejar, a los enfoques que nos enseñan, y hay muchos psicólogos que no quieren salir como de ese enfoque o de cómo los clasifican y todo, pero para mí fue la mejor experiencia llegar a la hipnosis y poder ayudar a tantos pacientes que he podido ayudar. Y cada día me sorprende más, todas las terapias son diferentes, se ven cosas nuevas, salen cosas nuevas y es muy lindo y yo les decía a ellos, es maravilloso que ustedes tengan la experiencia de ver lo que crean, porque yo pienso que el paciente ve lo que cree. Entonces, el que cree en los ángeles ve su ángel de la guarda, el que cree en la Virgen María se le puede presentar la Virgen María. Y sobre todo el Maestro Jesús, verlo y ellas verlo, sentirlo, abrazarlo y tener esa experiencia es maravilloso. Pienso que es muy enriquecedora esta técnica y que desafortunadamente tuve una colega que me decía, ya, es que eso no tiene ninguna investigación científica. Yo le dije, mira que Dios a mí no me pregunta si yo tengo una investigación científica para ayudar a un paciente. Si tú ayudas a un paciente, tú no le vas a decir, ¿te ayudaron científicamente? No, lo importante es ayudar a que el paciente se sane, a que el paciente deje sus rencores, sus miedos, sus traumas. Y es muy bonito, de verdad que después cuando los pacientes lo buscan a uno, le dicen, no, la vida me cambió, fue muy lindo, sobre todo esas limpiezas que aprendí también de Claudia, son muy buenas, porque te está quitando a ti tanta carga, tanta cosa. Inclusive pacientes me han dicho, siento como si me quitaran una maleta que he llevado cargando por toda mi vida y se van con otra visión de qué es la hipnosis, con otra visión de qué es el ayudar, no tanto de que tiene que ser con algo científico, pero es muy enriquecedor. Me enamoré de la hipnosis y pues ahí seguiré hasta que Dios lo permita. Claudia, yo quiero añadir algo. Pues a lo que decía Yasmín, no solamente en estas terapias se ven sanaciones en cuanto a la parte psicológica, hay problemas, hay enfermedades físicas que tienen ese origen psicológico y que con solamente hacerlas conscientes y perdonarse, el perdón es la herramienta más efectiva para la sanación.
¿cierto? Entonces, estas terapias de hipnosis se pueden ver sanaciones tanto de tipo psicológico, emocional y físicos. Cuando han habido en terapias que hemos pues realizado y instantáneamente terminar cuando descubren ese origen y cuando se perdonan y piden perdón, mágicamente se ve esa sanación a nivel físico, es algo increíble. Entonces, lo que dice Yasmín, que en la parte psicológica solamente creen lo que es teórico pues y palpable, pero acá nosotros estamos incursionando en otro mundo, el energético, el espiritual, que no ha sido como tan ahondado, ¿cierto? Y nosotros por medio, a través de la práctica, lo hemos encontrado y constatado esos resultados. Bueno, entonces, lo que estaban mencionando tanto Dora como Yasmín, nosotros precisamente, eso es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, evidenciando eso, ¿sí? A través de esas evidencias es que también muchas personas, y esa parte de la ciencia nos va a llevar a comprender esa parte energética y espiritual, como lo estaba diciendo hace unos segunditos Dora, ¿sí? Que muchas cosas, enfermedades físicas, tienen también un origen de carácter mental, ¿sí? O precisamente las enfermedades se psicomatizan. ¿Por qué? Porque tienen un origen emocional o a veces trascienden incluso a esa parte energética y espiritual, que es ya cuando ustedes ven en sus casos todo lo que ya se evidencia. Importante entonces también tener allí en cuenta lo de sus experiencias. A mí me parece muy bonito porque en mi caso también fue algo similar. La vida fue la que me condujo a terminar en este camino. ¿Pero por qué? Por una causalidad, porque es un llamado espiritual. Y miren cómo en sus casos les pasó que determinadas personas les pidieron ayuda y desde sus primeros casitos se dieron cosas a nivel espiritual. Entonces es un llamado espiritual a hacer su misión y su tarea desde sus dones espirituales. Mi nombre es Claudia y mi apellido original es Montoya. Soy colombiana de Medellín, Colombia. Por cosas del destino y de Dios, llegué a Estados Unidos y aquí me casé con un americano y mi apellido Gifford es por mi esposo americano. ¿Qué les cuento? ¿Cómo inicié en esto? Resulta que yo soy artista, estudié 8 años arte, estudié en Colombia y aquí en Nueva York también estudié. Luego estudié cosmetología, todo lo que tuviera que ver con mis manos porque soy una persona muy artística. Resulta que un día, ya sabemos que no hay casualidades, cierto día estaba en el salón trabajando y como toda mujer vanidosa que soy, bueno, no sé que, no estoy segura de que todas lo sean, pero lo soy vanidosa, quería ir a reducirme la papada, pero era algo que tenía en mente, pero no había decidido cuándo hacerlo. Mi hija mayor tuvo una invitación en Colombia para una boda de una de sus mejores amigas. Me dijo que si la acompañaba y le dije que no iba a ir a gastar mucho dinero porque un viaje desde Nueva York hasta Colombia es muy costoso, más los gastos y viáticos y todo, y solamente por acompañarla no lo iba a hacer. Resulta que ella que insistió y mi hija menor también, mamá, por favor, vamos, y les dije no. Cuando un día trabajando en el salón, estaba haciendo un corte de cabello y no sé por qué me miré así en el espejo y me recordó lo que yo quería, que era operarme la papada. Entonces me vine para la casa y les dije a mis hijas, si ustedes me apoyan con esto, yo voy. Tú sabes que todo pasa por algo, me meto al iPad y coloco clínicas estéticas en Colombia, en Medellín, que somos Dora y yo de Medellín. Me aparece hipnosis clínica y como toda mujer brujita que somos, metí el dedo para ver qué era y había una terapia del señor Aurelio Mejía. Empecé a mirarlo y o sea, todo lo que vemos en internet dudamos, si será verdad, esto no puede estar pasando. Yo me la vi completica y al final el señor dice, soy de Medellín, Colombia. Eso como que abrió mis ojos porque yo iba, ya tenía etiqueta y todo. Me conecto con la secretaria, hice cita y bueno,
Llego y animé a mi hija menor para que ella también hiciera una terapia de hipnosis conmigo, ya que estaba con depresión porque está estudiando medicina y entró en una etapa de depresión. Y me dijo que sí. Hicimos la cita y era el mismo día que nos regresábamos para Estados Unidos. Entonces estábamos sobre tiempo porque teníamos que viajar lejos para el aeropuerto internacional y hacer escala en Florida. Y, o sea, estuvo complicado. Resulta que yo no entré con Aurelio Mejía, no entré en hipnosis y él me mandó para donde una amiga de él, la señora Disney Pulgarín. Yo llegué a la casa de ella. Lo chistoso fue que ese día cancelaron el vuelo. Hubo una tormenta fuertísima y afectó Orlando y nosotros hacíamos escala en Orlando. Entonces nos cancelaron el vuelo y el señor Aurelio me dice, ¿por qué no te vas para donde mi amiga Disney? Y mi hija me dice, mamá, pues ya perdimos el vuelo, vamos a ver qué sucede. Llegamos donde Disney y yo la vi mayor, ella ya tenía 70 y algo de años, yo la vi tan mayor que yo pensé dentro de mí, no, pues estoy perdiendo el tiempo porque esta señora, ¿qué va a saber? Si el otro señor no pudo, ella tampoco va a poder. Me acosté en la camilla y mi hija se sentó en una sillita al lado y ella desde que un principio me dijo, no quiero saber nada de esto, mamá, te lo juro que no quiero saber nada de esto. Y yo le dije a la señora Disney, hay una energía en mi casa que yo sé que me molesta, pero el problema es conmigo, porque a nadie más de mi casa molestaba. Cuando mi hija estaba sentadita en esa silla, dice la señora Disney, ya me había relajado, y me dice, si la energía que está aquí con nosotros en la casa de Claudia, déjame saber cuál es tu nombre o si estás aquí con nosotros. Y mi hija se paró pálida, de esa silla pálida, y me miraba y me decía, yo te dije que no quería saber nada de esto. Y yo no entendía de qué me estaba hablando. Cuando me dice, mamá, es que hay un señor hablándome, me dice que se llama Walter. Yo me quedé, se los juro, por papá Dios, que yo, si no hubiera sido mi hija la que me lo dice, no lo hubiera creído, porque soy demasiado escéptica. Yo me quedé mirándola y yo le decía, Diana, ¿en serio? Y me dice, mamá, y al verle la expresión en su cara, pálida, con lágrimas en los ojos, muerta del miedo, entonces la señora me dice, entró ella y la acostó en un mueble, ni siquiera di tiempo en la camilla, ni ella volteó la cámara, fui yo la que volteé la cámara y enfoqué a mi hija. Y ya mi hija empezó a hablar con el señor que estaba acá en mi casa, porque me hacía pelear con mi esposo, empezó a contarme pues todo lo que él me hacía. Disney lo ayudó a subir a la luz, luego se conectó mi mamá, salí de ese consultorio, se los juro, que tenía mis ojos hinchados de llorar de la emoción. Desde ese día entendí que el valor monetario para una hipnosis no vale nada. Definitivamente yo le hubiera dado todo lo que yo tenía en ese momento solamente por permitirme conectarme con mi mamá. No había subido a la luz, la ayudamos a subir, sacamos el señor de acá de mi casa. Entonces ya me regreso, mi hija se fue a 3 vidas pasadas, vio que fue la mamá de mis otros 2 hijos, o sea, todo eso cambió absolutamente mi forma de pensar. Me regreso para Nueva York y cuando llegué aquí paré de ver televisión. Me enfoqué solamente en ver hipnosis, en todo el mundo encontré personas que hacían hipnosis. Yo no entendía por qué nunca en un canal de televisión nos habían mostrado esto. Si era tan maravilloso, todos tenemos miedo a la muerte, de perder un familiar. O sea, yo no entendía por qué los gobiernos nos tienen tan cegados, tan tapados a la verdad. Entonces empecé a investigar, yo absolutamente no sabía que yo estaba aprendiendo, o sea, era más mi curiosidad y llamé a la señora Colombia y le dije, usted me había dicho que usted podía hacerlo por internet, por favor trate de nuevo conmigo, es que yo quiero ver a mi mamá, yo quiero hablar con ella. La señora no me dijo que sí, se autoinvitó, me dice, ¿por qué no me invitas para tu casa y organizas un grupito y yo voy a tu casa? Yo pensé dentro de mí, pero mira esta viejita tan atrevida, o sea, desde Colombia y arriesgarse a venir hasta acá con la edad que tiene y fuera de eso invitarse. Y yo pues no le presté atención, pero sin embargo tomé un video de ella y lo coloqué en mi Facebook y coloqué una nota y dije, ella viene para mi casa, ¿quién quiere separar cita? Y puse un valor porque ella me dijo, que separen la cita con un valor para yo poder comprar el tiquete y no perder la ida. En 2 días yo tenía 17 personas y conseguimos 24 para 2 semanas. Papá Dios tenía todo un plan organizado que yo no lo sabía. Llega la señora Disney
En ese tiempo nosotros estábamos construyendo lo que es ahora mi salón. Le organizamos una alfombra, un tapetito por allá en una esquina, una silla de esas de piscina y una mesita, y ahí organizó ella su lugarcito para trabajar. Yo me iba para el salón y ella se quedaba ahí solita trabajando. Y yo en ese tiempo estaba en el salón. Resulta que entró una persona que yo no conocía en hipnosis y ella le preguntó, yo no le entré en hipnosis a ella. Todas las veces que ella trató, yo nunca le entré en hipnosis. Entonces ella le preguntó al Señor, me conoció antes de yo irme y le dijo, ¿por qué Claudia no entra en hipnosis? Él empezó a describir algo que para mí fue una película de ciencia ficción. Dijo que veía un dragón con 5 cabezas custodiándome y yo detrás con un vestido blanco, la cabeza colgada y los ojos cerrados como flotando como zombie. Y veía seres de luz tirándole rayos al dragón para tratar de liberarme. A mí me dio risa, se los juro que a mí me dio risa escuchar eso. Le dije yo, pues imagínate cómo seré de peligrosa que me tiene custodiado un dragón, y no le presté atención. Entonces ya después tuvo otra persona. Vino desde Queens, 3 horas y media de carretera en un bus el señor. Se veía más bien una persona sencilla, humilde, que no hubiera podido crearse nada. O sea, la otra persona venía desde otro lugar de los Estados Unidos. Llega este señor y dice lo mismo. Y yo tenía un dragón en una mesita de esos que tira incienso con 5 cabezas. Y ese señor se despertó y de una se enfocó en ese dragón y lo miraba con los ojos grandísimos y me dice, saca eso de aquí. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, es que eso es lo que tú tienes custodiando, te está enfrente de ti. O sea, yo ya dije, wow, 2 personas de diferentes ciudades y venir a decir lo mismo, y me describía igual. Bueno, todo esto empezó así hasta que llegó otro señor de New Jersey. Y yo estaba trabajando y Disney empezó a llamarme, te tienes que venir porque aquí llegó el que te va a limpiar. Y yo pensando siempre en mi nervio asiático porque era en lo que yo me concentraba el dolor. Me vine del salón, hice venir al señor y él se acostó, nos hizo traer un recipiente con agua con sal y nos decía que estaba buscando su arma. Y lo que sacó fue una piedrita de turbalina negra. Sin tocar mi cuerpo, yo parada al lado de él me escaneaba y donde él se enfocaba me decía que tenía un implante. Me retiró 15 implantes y no era el señor, sino que llegó un ser ascendido grandísimo, porque él decía que era un ser muy grande y muy poderosamente energético, que era el único que me iba a poder liberar. Yo me paré al lado del señor, él sudaba y eran las 10 de la noche y él sudando, solamente moviendo la piedrita al lado de mi cuerpo. Desde ese día, bueno, yo dije, ya quedé libre. Enterramos el dragón ese que yo tenía en la casa y Disney se fue. Bueno, vino otro y también, y otras 2 personas me dijeron, Claudia, hay un mensaje para ti. Quieren dejarte saber que esto no es una coincidencia, que esta señora está aquí por una razón. Ella vino aquí para liberarte. Entonces le dije, ok, y me dicen, es que esta es tu misión. Y ella y yo nos miramos porque ni ella vino a enseñarme, ni yo vine a pedir clases. O sea, yo estaba feliz con ella aquí porque que me hiciera mi hipnosis hasta que yo entrara y viera cosas. Las 2 nos quedamos sorprendidas y nos quedamos mudas. Después llegó otra persona, un muchacho de Colombia, a hacerse una terapia. Yo me bajé, porque de aquí del segundo piso me bajé hacia donde ellos estaban en cuclillas para no desconcentrarlo. Él con los ojos cerrados me dijo, wow, Claudia. Y las 2 nos miramos de nuevo porque no sabíamos si él tenía los ojos cerrados, como sabía que yo estaba allí. Y me dijo, me encanta estar al lado tuyo porque de tu estómago sale mucha luz y por tus venas corren chorros de luz. Y se siente muy lindo estar a tu lado. Y volvió y me dijo lo mismo, esta es tu misión. Se fue ella para Colombia y desde Colombia me llamó, tengo grabado en mi iPad, cuando ella me dice, tengo una fiscal bajo hipnosis y hay un ser de luz y hay un mensaje para ti. Yo simplemente le pregunto, ¿por qué siento chuzones en los pies y me duelen en las noches? Y me dijo, es que tú no quieres escuchar, tú no quieres entender. Hay desencarnados allí pidiéndote en ayuda, esa es tu misión. Me entré en pánico porque me dijo que habían como 3. Imagínate quién duerme y yo sin saber cómo lo sacaba. Entonces me dijo, tú sí sabes, y yo le decía, es que yo no sé, y me dice, ¿tú viste lo que Disney hacía?
y estabas aprendiendo. Ahí sí que me enfoqué a ver hipnosis en todos lados. Entonces empecé a tomar notitas en estos papelitos pequeñitos, todo en desorden, porque no era algo que yo estuviera acostumbrada a hacer y tampoco estaba pensando aprender. Tomé noticas así como cómo sacar un demonio y llamar y bobaditas. Cuando un día me llama de nuevo Disney y me dice, Claudia, de nuevo hay un mensaje para ti. Y me dice el ser de luz, ¿qué pasa que no has empezado? Y yo le dije, es que yo no lo voy a hacer, yo no soy capaz, a mí todo esto me da miedo. Y me decía, esa es tu misión. Cuando a los días se me empezó a marcar la frente. Y yo nunca, o sea, siempre he tenido una lineecita acá, pero nada fuerte. Le mostré a mi esposo y se sonrió. Y me dice, tengo una extraterrestre en la casa, pero así como broma. Pero se me hizo, ustedes han visto la fotografía, unas líneas bien gruesas marcadas. Y así empezó a cambiar todo conmigo. Resulta que una vez yo le dije a Disney, pero ¿y quién va a ser mi primera víctima? Porque nadie sabe que yo hago hipnosis y quién se va a dejar hacer algo así de mí. O sea, nadie va a confiar. Cuando en mi cabeza empezó a la palabra de una amiga en Colombia y me repetía ese nombre, a las 11 de la noche le puse un mensaje si quería dejarme hacerle una hipnosis y me dijo que sí. Y ella tampoco sabía que era eso. Y al otro día a las 9 de la mañana la relajo y yo dije, no, pues esta vieja no entre y ya te hemos olvidado y hasta aquí me salgo. Y solamente yo creo que fue con mi vocecita que la relajé y de una entró, casi me muero del susto. Les digo que cuando ella empezó a ver el hermano que falleció, la mamá lloraba en el cuarto, la amiga lloraba sosteniéndole el celular, le temblaba y yo sin saber aquí qué iba a hacer. Y ella veía un ángel, y no, fue horrible porque la primera vez da mucho susto. Yo me tenía que ir a trabajar al salón a las 2 de la tarde y eso sucedió en la mañana. Mis compañeras, tenía 19 estilistas en total en el salón, empezaron a decirme que me veían rara. Me dice, ¿pero qué te pasa? Te vemos diferente. Y yo les dije, es que entró una persona en hipnosis y entró. Y ahí mismo la recepcionista me dice, házmela a mí. Y yo le digo, pero es que ni siquiera tengo experiencia y tú hablas inglés. Y me dice, yo entiendo el inglés que tú hablas con acento, házmela a mí. Y le dije, bueno, si tú quieres al otro día vienes. Les cuento que yo no tenía nada preparado. Todo era mi celular. Se acostó en mi sofá, me arrodillé al lado de ella a grabar con mi celular. O sea que toda la terapia quedó así movida. Se me fue a 8 vidas pasadas. Y tenía una bruja pegada, desde las brujas de Massachusetts, y eso para mí fue fuerte, pero siempre estuvo el ángel Gabriel con nosotros y volvió y me repitió, esta es tu misión, no tengas miedo, no te vamos a dejar sola, y le dije, pero ¿cuál en sí es mi misión? Cuando me dice retirar oscuridad en las personas, casi me da un infarto. Y yo dije, a lo que más le tengo miedo, porque toda la vida he sido muy gallina. Veía toda la vida películas de terror, pero siempre durmiendo con alguien. Si no tenía alguien cerquita, no las veía. O sea que toda la vida fue como un entrenamiento, lo veo yo así. Les cuento que desde ahí he aprendido, les digo que, como dicen en Colombia, la letra con sangre entra. Porque me ha tocado difícil, me han engañado muchas veces. Un día un señor que hice acá en mi casa, presencial, me dijo que veía a mi esposo teniendo relaciones con una mujer, me dijo el nombre, me dijo cómo se veía, mira, hasta la edad, me dio detalles. Imagínate tú en ese momento que te digan alguna persona bien seria. Yo empecé como, si será verdad, pero es que usted no se mueve de mi casa un fin de semana, el celular sin password. O sea, todo eso te vuelve la cabeza loca. Para las personas que les quieran entrar en este tema, me parece peligrosísimo porque he sufrido ataques fuertísimos de 3 idas al hospital hace 2 semanas que no me encontraban absolutamente nada y yo aquí muriéndome del dolor. También he sentido el demonio en mi pecho, me metió la lengua grandísima como si fuera de una vaca y me estaba ahogando, las costillas me las estaba quebrando. Si nosotros, que gracias a Dios sabemos que no es casualidad que nos tengan aquí trabajando, hemos sido atacados tan fuerte, porque me ha tocado limpiar a Yasmín, a Dora, a César y ustedes a mí revisarme. O sea, nos dan duro y a nuestros canales también. Esto no es un juego, esto es algo delicado. Le doy muchísimas gracias a la luz, al Papá Dios,
por permitirnos ayudar a tantísimas personas. Las personas tampoco a veces entienden que cuando nosotros decimos ahí estoy, es porque la energía de nosotros está allí con ustedes. Me sucedió en Hawái, una señora me mandó un video de su casa llena de orbes, que yo ya la subí en el Facebook, yo creo que la tengo también en YouTube, en el Facebook la tengo. Ese video ya se fue a trabajar y lo dejó grabando lleno de orbes la casa y se ven cómo se mueven de un lado para el otro. Entro yo a trabajarle a la señora y la señora no me entró en hipnosis, porque ustedes 4 saben que nosotros sabemos cuando la persona no entra en hipnosis. Yo les pregunto muchas veces, ¿estás segura de lo que estás mirando? Me dicen sí. ¿Cómo le digo yo a una persona adulta, mentiroso en su cara? Si tú me sigues asegurando es que yo lo veo y te armas esa película, es una decisión solamente tuya. Yo la respeto, pero ahora yo entiendo que cuando yo te digo yo estoy en tu casa es porque yo estoy ahí. Y les voy a decir por qué. Porque me pasó con esta persona de Hawái. Yo sabía que no había entrado en hipnosis y sin embargo le dije, voy a abrir portales, voy a limpiar tu casa, voy a colocar burbujas en tu cabecita y voy a retirar. Al otro día me mandó el video que lo dejó grabando y no hay ni una sola orbe. Yo me quedé con la boca abierta. En ese momento entendí el poder que me habían dado y la misión tan linda, porque a veces es peligrosa, pero es muy linda. También me pasó en Japón con un joven que lleva 5 idas a un hospital psiquiátrico, no se bañaba, no comía y la mamá nos dijo que veía muchísimos cambios en él. Me pasó en México algo increíble, que bueno, es que me han pasado tantas, pero esta me pareció muy bonita. Fue un señor que se fue a un canal con el niño en el carro y el hermano me llama y me dice, es que a mí me dicen que tú haces limpias, porque tú sabes que en México así nos llaman a nosotros, hacemos limpias. Y mi hermano lleva una semana desaparecido, ya lo están buscando con buzos y no lo encontramos. Y él tiró el niño por el carro y alguien lo ayudó y el niño se salvó. Le dije al señor, sí, pues yo no me imaginaba que él me había dicho, pero ya. Y le digo, yo sí, yo te ayudo, pero yo apenas estaba empezando. Cuando me dice, hazlo ya, parqueó el carro y se puso el celular ahí en la parte delantera del carro y me dice, empieza. Yo entré como en pánico, como ay Diosito, él está esperando mucho de mí y tenía varias personas ahí en el carro con él, el conductor también. Empiezo a relajar al señor y de una. Entonces le dije, te vas a meter al carro de tu hermano en el momento antes de que sucediera el accidente. Me describió absolutamente todo y entró el agua y tal cosa y entonces hablé con el hermano fallecido y le dije, ¿por qué no quieres dejar que te encuentren? Porque me dijo, estoy atascado y le mostró el sitio exacto donde el carro estaba atascado bajo agua con un tronco. Y me dijo, Claudia, si te imaginas donde mi mamá y mi esposa me vean en la condición donde estoy, como estoy en este momento, ya una semana bajo agua, yo no quiero que me vean así. Empecé a hablar con él y a persuadirlo y le dije, ¿qué quieres? ¿Que te sigan llevando flores por todo el río? Tu mamá sufriendo, es mejor que vayan a un solo lugar, al cementerio. Termino con él y a la hora el cuerpo estaba flotando. Entonces ellos me llaman y me cuentan esto y me dice, Claudia, increíble. También, no sé si fue el mismo, que lo estaban velando y yo podía escuchar las oraciones, todos rezando el rosario y yo hablando con el muerto en otro cuarto con la esposa y la hermana. Eso para mí, y ella me manda, porque yo cuando usaba era el celular, cuando la señora me manda el videíto, yo decía, increíble. Ella es velándolo en la sala y nosotros hablando con él en el otro cuarto. Y sobre todo que la esposa y la hermana todas estaban tranquilas mirándolo a él bien. También tengo unas experiencias fuertes de una contadora que hice en Chile. Tiene como 3 carreras y la señora no prospera. Antes ella me dice que las casas donde se movía eran peor y más feas y húmedas y dañadas. Cuando empecé a trabajarle a ella y al hijo, se fue formando en la parte trasera de la pared una sombra. Y yo, como yo a veces veo cosas, yo pensaba dentro de mí, serán mis ojos, mi imaginación, pero siguió creciendo, creciendo hasta que se formó la cabeza del demonio completa. También se las pasé a ustedes, creo que ustedes la tienen. A los 2 días exactos me atacó y fue fuertísimo, ese era el que me estaba quebrando las costillas.
El ángel Gabriel me enseñó que con el agua energizada nos liberamos de muchas cosas y eso fue lo que a mí me ayudó. ¿Qué más les digo? Lo mío no he estudiado porque sería muy mentirosa decirles he tomado cursos, no he tratado de aprender de otros hipnoterapeutas porque yo pienso que lo mío es un don, es algo que viene dentro de mí. Si ustedes han visto mis terapias se dan cuenta que cuando una persona, yo creo que yo he sido la única que he puesto a las personas a orinar en cámara. Lo pensé el primer día y yo, me van a insultar, me van a tratar mal, pero cuando la persona me dijo, estoy orinando negro y ya sale limpia, yo dije, me funcionó, bendito Dios. Todo lo que se me viene a la cabeza, o sea, como que no tengo nada premeditado, simplemente dejo que todo fluya. Desde muy pequeña me han tratado de matar, llevo como 9 veces que he estado así de morir. A los 20 días de nacida me dio meningitis. He estado en accidentes de tránsito fuertísimos, me estaba ahogando, saliendo de mi casa un carro se vino a las 10 de la mañana y me dio bien duro por el lado mío y al chofer no le pasó nada. O sea, todo el tiempo me han tratado de sacar de circulación y ahora entiendo que era por parte de mi misión. No he tenido un solo dolor de parto, que es algo que yo creo que no conozco a ninguna persona que lo haya dicho. Tengo 3 hijos y no sé qué es un dolor de parto. Y siempre digo que es parte de la luz que tengo y la compañía. He tenido muchísimos sueños con el Maestro Jesús, con ángeles donde me van diciendo qué hago, cómo abrir portales, cómo limpiarme. He tenido muchos sueños también con seres que yo sé que me han sacado porque he visto muchas naves. ¿Qué más les digo? En Bogotá hice una terapia a una abogada y quedó un portal grabado en cámara, un portal del infierno. No sé también si ustedes todos 4 lo han visto, que se ve bien patentico el portal abierto detrás de ella y en el momento en que le digo estoy cerrándolo, el espejo se vuelve normal. O sea que tenemos muchas evidencias. Tengo una terapia con Dina, donde el demonio empieza a pasarse por enfrente de ella y a distorsionar las llamadas, el sonido, también desafiándonos. Entonces les digo que no tengamos miedo. Somos un equipo. Quiero tener esa pantalla llena. Somos 5. Esta semana me dijeron que van a llegar muchos más con nosotros. Somos un equipo. También en varias terapias he dicho y lo quiero dejar aquí porque quiero que lo publiquemos. Escuché una vez un comentario de un hipnoterapeuta y no me gustó porque está atacando a los otros y burlándose. Yo pienso que nosotros, los que estamos ayudando, no importa el método, no importa la técnica que utilicemos, si ayudamos 5, 10, 2, estamos ayudando. Entonces no es atacarnos entre nosotros, sino unirnos. Hay muchas razas aquí atacándonos a nosotros. Hoy me preguntó la señora, pero es que este señor los destruye y tú no. Y le dije, es que todos somos energía. Y hoy con Dina me dice la luz, es que yo, no sé ustedes, lo estoy diciendo por lo que me dijeron hoy, que parte de mi misión es cambiarle la mentalidad a los grises. Fui y les coloqué, porque recuerden que todo es en cadena, le coloqué a este gris mucha unión. Me dijeron que el planeta, ellos se dividieron y se están, se están atacando entre sí. Entonces, como no tienen recursos, vienen a buscarlos con nosotros, se alimentan de nuestra energía. Y así hay muchas razas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A César también lo he visto que hace lo mismo. En vez de destruir o hacer algo, ofrecer ayuda. A mí reptiles o grises me han aceptado la ayuda, otros me dicen que no. Los seres oscuros igual, porque recuerden que no son seres oscuros, son seres que tienen falta de luz. Entonces, si nosotros ofrecemos ayuda y de pronto están en un límite donde ya quieren cambiar, no la aceptan. Entonces, no sé, como que otra cosa podría compartirles. ¿Por qué no entro yo en hipnosis? O Dora o otras personas. Yo me lo he preguntado muchísimas veces, llevo 8, con varias personas he tratado y ahora lo entiendo. Si ustedes, las personas que entran en hipnosis, ven cosas tan feas, si se imaginan nosotros como hipnoterapeutas
recordarnos de lo que estamos viendo. O sea, a mí me dice la persona, Claudia, es que tienes al señor del sombrero al lado, que ya nosotros sabemos, que yo le digo el patotas, que es un Satanás, porque, bueno, yo lo veo como otra energía más. Otras personas lo ven como es un ser de otro planeta. De igual forma, sabemos que hay energías muy fuertes, oscuras. Póngale sombrero, quíteselo, llámese como se llame, nos están atacando. Nosotros bajamos la vibración y nos dan duro a todos. Entonces muchas personas me dicen, Claudia, está parado a tu lado. Y yo veo porque me atacan acá en mi casa. Entonces, ¿qué sucede con estas entidades? Si yo las viera en una terapia, yo no sería capaz de fluir igual con mi paciente. Entonces yo ahora entiendo por qué no me dejan entrar. Porque nosotros somos fractales, como lo dice Sergio. Yo puedo tener 7, 8, no sé, pero todos estamos trabajando para ayudar. Si yo estoy con la persona y la persona me dice, Claudia, es que tienes 2 o 3 demonios al lado tuyo, yo entro en pánico, no voy a ser capaz de fluir como debería de fluir si simplemente no estoy viendo nada y sé que existen. ¿Sí me entienden? Entonces ahora entiendo por qué no entro en hipnosis y le doy gracias a Dios. Definitivamente Él sabe lo que hace. ¿Algo más que ustedes quieran añadir? Claudia, en cuanto a que usted dice que pues todo el conocimiento lo ha recibido pues mediante la luz, porque antes de nacer pues por el plan del alma ya usted tenía esa misión y todos así tengamos conocimiento o no, somos guiados por la luz. A veces decimos cosas que yo, por ejemplo, cuando estoy en terapia, yo digo, ¿y yo por qué dije eso? Y yo eso no lo hubiera dicho. Somos guiados, estamos conectados con la luz divina. Eso me pasa a mí con los nombres. Y no somos nosotros los que sanamos, es la luz. Nosotros somos unos canales de conexión entre el paciente y la luz. Y digamos, o sea, como lo quiera llamar la persona, de acuerdo al credo que tenga. Uh-huh. Allí quisiera agregar algo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, ahí mira que ha sido parte de los temas que yo he estado indagando a través de canalizaciones. Y es que nosotros estamos aquí trabajando desde el plano físico, ¿sí? Pero a nivel astral son nuestros guías, nuestros ángeles de la guarda, los que trabajan en el plano astral, en el plano espiritual. Nosotros estamos guiando, orientando. Ejemplo de ello, abrir un portal. Ejemplo de ello, encerrar a una entidad en una burbuja de luz. A nivel astral son nuestros guías los que están haciendo ese trabajo, ¿sí? Entonces, parte de lo que claramente nosotros tenemos que hacer es siempre cuidarnos, protegernos y hacerlo con nuestros consultantes, porque si tenemos miedo, eso va a ser un canal para que nos ataquen. Por ejemplo, o por eso es que siempre se debe acudir a la luz como protección. ¿Cómo? Invocarla, bueno, ustedes también conocen muchos métodos. Invocar la sangre de Cristo, invocar arcángeles, ¿sí? La parte de la sal, la parte de los cuarzos. Hay un ojito, quizás lo hayan escuchado, que es como el ojo turco, el ojo de Dios. Sí, sirve mucho también tener eso como elementos de protección. Claudia, pues yo sé que utiliza también lo del agua, incluso las flores blancas sobre todo. ¿Por qué? Porque ellas son también drenadoras de energías negativas. Hace poco me pasó aquí en la casa, porque pues últimamente hemos estado haciendo ahí varios trabajos y pues a mí directamente no me han atacado tanto como mi esposa. Entonces aprovechan de pronto de que la persona a nivel emocional pueda, como quien dice, en un estado de vibración y frecuencia bajo para ir a darle con toda. Y tenía unos cartuchos blancos, unas flores, unos cartuchos blancos. Y esos se negrearon de una forma que yo dije, no, aquí está pasando algo. Fui y consulté por ahí con uno de los medium con los que trabajo y efectivamente me dijeron, no, se está abriendo un portal, mejor dicho, por ahí me recomendaron y fue algo que hice, pero rapidito, un gato. Me dijeron, compre un gato porque ellos son protectores a nivel espiritual. Bueno, comprar no, sino adoptar.
que fue lo que me dijeron. Entonces fui, enseguida conseguimos pronto un gatico y todo ese tipo de cosas son las que van ayudando. Pero también digamos que en el consultante y también del terapeuta es pues obviamente el proceso espiritual y emocional que tiene. Si una persona está desde estados emocionales como la tristeza, como la ira, como el estrés, como la ansiedad, como la frustración, etcétera, etcétera, incluso desde el pensamiento, pensamientos de envidia, pensamientos de un montón de cosas, ya se vuelve un canal abierto a lo negativo. Y eso es un imán, un estado de vibración y frecuencia bajo. De la misma forma, cuando estamos en estados emocionales positivos, de amor, de gratitud, de bondad, de la misma fe, todo eso es un imán, pero para seres de luz, ángeles y demás. Obviamente también siempre acudir a Jesús, que ustedes lo hacen mucho también, invocar la sangre de Cristo. A mí por lo menos me pasó la primera vez que tuve un caso con un reptiliano, con la consultante, ella me habló de eso, de ojos de gato, puntualmente, y me los describió, yo les dije que me los describiera. Tienen la piel como un cocodrilo, tienen como cabeza de huevo, no sé qué, entonces yo ya supe qué era. Instintivamente enseguida yo lo que hice fue invocar arcángeles de una vez. ¿Por qué? Porque ante la oscuridad pues se debe combatir con luz. Claramente que es un tema que yo creo que ahorita vamos a profundizar, el tema alienígena, porque sí, puede que no todos sean malos, pero su origen de dónde es, ¿sí? La fuente divina que llamamos Dios, que ya entraría en esa parte histórica de dónde proceden los alienígenas. Desde esa parte histórica hablamos de que los ángeles caídos, cuando estuvieron aquí, remitiéndome, por ejemplo, a una de las fuentes que más nos habla de esto, que es el libro de Enoch, ¿sí? Uno de los profetas donde más está esa información. Entonces nos habla de cómo esos ángeles caídos comenzaron a reproducirse con seres humanos y de allí comienzan a salir una cantidad de híbridos de todas las especies, incluso esa parte de gigantes también, porque estos ángeles caídos estuvieron como gigantes en este plano y de allí comienzan a derivarse un montón de razas, ¿sí? Entonces, una cosa pues obviamente son seres de luz y otra cosa lo que no sea de luz, que de pronto hacemos parte de un todo, claro, es verdad, pero digamos que en ese sentido, ¿de dónde provienen los alienígenas? Parte de eso yo también lo he indagado a través de esos canales. ¿Por qué? Porque hoy en día, dentro del trabajo que hacemos también se ve muchas razas extraterrestres, pero ¿cuál es su procedencia? ¿Por qué? Y digamos que hago énfasis en eso, porque si nosotros estamos, digamos que también dándole un poder a, como lo hace la ufología, ¿sí? Que muchas veces quiere poner a extraterrestres como creadores, como los seres que nos modificaron genéticamente, entonces nosotros ya estaríamos también de cierta manera alejando un poquito a la gente de a quién pongo en un pedestal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una cosa es la fuente divina, donde hay una jerarquía espiritual, que es también lo que nos habla Allan Kardec mucho, ¿sí? Y qué es lo que se derivó de la reproducción de los ángeles caídos con la raza humana, que de ahí es donde se derivan muchas especies alienígenas que a lo largo de la historia les hicieron estatuas. Está esa parte de reptiles, está esa parte en Egipto de dioses que fueron híbridos, pero los consideraban dioses. ¿Por qué? Porque eran diferentes, ¿sí? Pero de pronto no sabían esa parte del origen, como ya lo venimos sabiendo a través de las distintas fuentes que se dan hoy en día. Claro que puede que haya algunos que no sean, digamos, malos, ¿sí? Que tengan alguna, digamos, voluntad buena, por así decirlo, pero sí, pues es importante como conocer su origen. Bueno, ya me extendí en ese tema que era para más adelante. Entonces, en ese caso puntual a mí me pasó y fue instintivo para mí, invocación de arcángeles de una vez. Claro, intentar un diálogo con él. ¿Por qué? Porque quería saber por qué él estaba ahí, ¿sí? Y era lo mismo, el estado emocional de la persona desde el simple hecho de pensar negativamente, desde pensamientos que lo llevaban a un estado de depresión, a un estado de ira,
desde una carencia de amor propio, desde una ausencia de pronto de sentido de vida. Entonces todo esto se comienza a volver ese imán o ese portal incluso en las casas cuando hay gritos por todo lado, cuando las personas están mal, cuando están bebiendo alcohol, cuando se la pasan peleando, se vuelven un espacio para que se abran portales negativos y las personas pues cuando no oran no se protegen, ¿sí? Está el libre albedrío y nosotros podemos acudir en todo momento a ellos. Parte de eso, por ejemplo, es cuando pasa lo de las parálisis de sueño, que es muy normal. A mí me pasaba también de joven y yo decía, ¿qué es esto que ni siquiera yo puedo gritar, no puedo hacer nada? Entonces ahí es cuando uno comienza a indagar a partir de experiencias que uno tiene. Después me decía, no, diga que la sangre de Cristo y mejor dicho, y así era, eso era efectivo. Entonces uno comienza en esa búsqueda de qué es lo que de pronto no me están diciendo las religiones o como bien lo decías ahorita, de la parte de por qué los gobiernos no me muestran esto, por qué me toca indagarlo, ¿por qué? Porque nos quieren ignorantes de muchos temas, pero pues de eso se trata, ¿no? De educarnos, de enseñar y pues también aprender, porque de todos tenemos por aprender algo. Entonces, de la misma manera uno aprende de muchas personas, pero esa parte de protección espiritual, y esto es algo que la gente debería saber. Si fuéramos conscientes de nuestras emociones y que, como lo decía también César, somos energía, ¿sí? Ese espíritu, esa alma es energía. Entonces, desde unos estados emocionales altos, tiene unas vibraciones, ondas positivas, ¿sí? Y cuando hay emociones negativas, ondas negativas, un estado de vibración negativo. Entonces, ¿cómo el estado emocional, la parte de los pensamientos, influye en el aspecto energético o en el aspecto espiritual? Hay un experimento, bueno, experimento no porque ya es evidencia, de un señor de apellido Emoto, que ustedes creo que lo conocen, que es el experimento que hizo con el agua, donde le proyectaba palabras y pensamientos tanto bonitos como negativos. Y cuando eran positivos, el agüita, los átomos se cristalizaba de una forma muy bonita. Y cuando eran negativos, como tomaba esas formas tan feas y demás. Es de apellido Emoto, creo que es Masaru Emoto. Entonces, cómo eso también incide en nuestro propio cuerpo, porque son esas emociones y esos mismos pensamientos los que segregan hormonas que lo pueden llegar a enfermar cuando no se sanan emociones, cuando no se expresan. Por eso también la parte de que la persona llore, se desahogue, se perdone, se ame, porque esa catarsis emocional, esa liberación emocional también lo limpia, ¿sí? El alma, la mente, el cuerpo. Por eso también, como lo decía Brian Weiss, es ya una terapia para el alma, para lo más profundo de ser, y trasciende esa parte mental y emocional y ya va más a ese trasfondo emocional. Entonces, conocer sobre todo esto, porque el tema de las razas, claro, es muy extenso, pero de dónde proceden y la ufología, de cierta manera, lo que ha hecho es querer desviar a la gente de una fuente divina para poner en pedestal a unos alienígenas, pero ¿de dónde provienen? Sergio, déjame explicarte algo ahí, porfa. Claro. Según todo lo que yo he visto, o me ha tocado ver con estas personas bajo hipnosis, los extraterrestres, como nosotros los llamamos, no son diferentes de nosotros. Si coloquemos como un ejemplo, que de aquí de la Tierra salgan varias naves, que ya la tecnología de nosotros está así, tenemos muchas naves aquí ocultas, y llegan a otro planeta. Y si los seres son pequeñitos, dime qué llegamos a hacer los seres humanos allá. Sí, pero la cuestión es de dónde procede, porque todo tiene un origen y una razón de ser. Sí, entonces, pero los extraterrestres, ¿por qué están acá? Porque claro, están en conflicto, necesitan recursos y aquí los encuentran. ¿Qué hacemos nosotros con los animales? Nos los comemos, los maltratamos, los amarramos. Entonces, todo el universo somos energía en aprendizaje. Yo no veo a los reptiles como malos o negativo y positivo, sino que todos estamos en un aprendizaje. Ellos, obviamente, porque están en un nivel más alto que el de nosotros, están abusando del más débil. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Abusamos del más débil.
Entonces yo pienso que todo es como un reciclaje a nivel de universos. No veo como que hay algo positivo o negativo, sino que todos tenemos como esa parte. Es como cuando nosotros nos enojamos, que nos sacan el apellido y nosotros somos totalmente diferentes. Lo mismo pasa con ellos. En el momento en que no tienen recursos y ven la forma de agarrarlos, los toman. Claro, esa parte yo la comprendo, porque incluso el mismo ser humano, si tú te das cuenta, cuántos violadores no hay, cuántos asesinos, cuántos ladrones, ¿sí? Hay tanto bueno como malo, pero digamos que el punto al que yo voy es, todo tiene un origen, de dónde procede. Por eso menciono tanto la parte histórica. Claro que ellos desde hace muchos años han estado en este planeta, claro, a nivel sobre todo intraterreno. Por eso es que también se ve todo el tema de ufología, que la NASA, que avistamientos, que abducciones y demás. Los pueden haber tanto buenos como malos. No digo que todo sea negativo, pero que sí, de dónde procede. ¿Por qué? Y yo digamos que hago mucho ese enfoque desde esa parte de reconocer esa esencia divina, de dónde proceden. Y por eso históricamente ya lo viene hablando mucho desde el libro de Enoch, ¿sí? Y tener presente eso, de dónde vienen ellos, quiénes son los vigilantes, ¿sí? De dónde provienen ciertas razas, por qué en Egipto salen figuras con cabezas de animales, por ejemplo, por qué les tienen estatuas en determinados países, de dónde surgen los grises, de dónde me hablan a mí que hay abducciones, porque claramente hay también cositas tanto buenas como malas. Entonces, por eso, digamos, el tema de implantes, por ejemplo, el tema de larvas astrales. ¿Por qué? Porque entonces lo que están haciendo es afectar a la gente, alimentándose energéticamente de esa esencia divina que ciertas razas alienígenas no poseen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son directamente provenientes de la fuente de la luz, sino que son híbridos. Por eso históricamente los ufólogos incluso lo hablan, de que no comparten esta esencia divina, no tienen, digamos, que esa eternidad como lo tiene el alma y el espíritu, por eso se ven en la necesidad de estar haciéndole cosas al ser humano con el fin de que intentar capturar esta esencia divina, pero pues digamos que son orígenes diferentes y era algo que quería poner sobre la mesa también. En una terapia que hice, nunca se me olvida, un señor vio que en las pirámides de Egipto, ustedes saben que están matemáticamente alineadas, todas las pirámides que uno ve están perfectas. Y el señor vio que abajo de una de las pirámides habían reptiles y le pregunté por qué utilizaban la pirámide. Toda la energía que nos roban a nosotros por la punta de la pirámide subía al planeta de ellos. Entonces muchas veces nosotros buscamos ir a estos lugares que pensamos que son mágicos y energéticos y resulta que es un chupadero de energía y mandándola para el planeta de ellos. No tengo certeza porque no he preguntado en otras terapias, pero con él me sucedió. César, ¿algo más que podemos agregar? Sí, gracias, Claudia. Sí, efectivamente, se ha tocado una cantidad de temas muy importantes para que nuestros personas que utilicen nuestros servicios comprendan que este mundo realmente es un mundo muy, muy singular, ¿verdad? Tiene sus particularidades y quizá yo lo que quiero es dejar como un mensaje, pues, si se publica esta sesión, en el sentido de decirle a las personas que nos buscan para que les ayudemos, que el manejar la hipnosis realmente lo puede hacer cualquier persona, porque es una herramienta mediante la cual cualquier persona puede llevar a un estado alterado de conciencia a otra, pero nosotros 5 que estamos nada menos aquí formando este grupo, hemos trascendido eso, ¿verdad? Hemos trascendido la herramienta de la hipnosis. Nosotros estamos ya en un nivel en el cual estamos comprometiéndonos nosotros de manera particular, energéticamente, espiritualmente, en esa labor de ayudar. Que las personas comprendan que cualquier persona puede llegar conociendo una técnica,
puede llevar a hipnosis a otra persona. El propósito de esto no es eso específicamente, porque el motivo puede ser cualquiera, diversión, una cantidad de cosas, hasta hay gente que ha utilizado la hipnosis para hacer daño. Nosotros 5 que estamos aquí utilizamos la hipnosis para que la persona pueda tener una conexión de naturaleza espiritual con ese mundo, ¿verdad? Del cual todos tenemos teorías. No podemos llegar a definir con certeza es que los arcontes son esto, los ángeles son aquello. No, no lo podemos hacer porque las leyes no lo permiten. Y yo hago énfasis en el tema de cumplimiento de leyes. Y solo pongo como ejemplo, creo que con Claudia ya lo había platicado. En una ocasión estoy tratando a una paciente y me dicen, es que esta paciente ha sido objeto de brujerías. ¿Cómo no? ¿De quién? De fulana de tal. Perfecto, llamamos a esta persona que ejercía la brujería, la traemos, la amarramos tal cual Claudia nos ha enseñado y hemos aprendido bien, creo yo, ¿verdad? La amarramos y la dejamos ya detenida para que ya no pueda seguir haciendo daño. Pero resulta que esta señora, esta persona, hacía brujerías porque era manipulada por un demonio. Es decir, ella también había sido violentada en su libre albedrío. El demonio usando a esta persona para que hiciera brujerías. Siendo así, en la sesión, la persona que estaba en la sesión conmigo me dijo, aquí está el arcángel Miguel. Entonces le dije yo al arcángel Miguel, en el entendido de que no soy yo quien hago el contacto con el arcángel Miguel, sino que es la paciente. Yo no guío a la persona al decirle, mira, va a venir el arcángel Gabriel. No, simple y sencillamente le digo, vamos a tener ayuda divina, dime quién llega. Muy bien. Siendo así, el arcángel Miguel toma al demonio, hace con él, todavía me recuerdo que lo hizo chiquitito hasta que llegó a desaparecerlo. Y le digo yo al arcángel Miguel, encárgate también de la bruja. Y me dijo, no, eso no lo puedo hacer yo porque es una persona que está viva. ¿Me explico? ¿A qué quiero llegar? Que hay reglas en las cuales los seres superiores no pueden perjudicar a seres humanos porque las reglas no lo permiten. Entonces la respuesta inmediata es, César me dijo, hazlo tú, porque de humano a humano lo puedes hacer, pero yo no lo puedo hacer. Conclusión, hay reglas del mundo espiritual que todavía ni nosotros creo que las conocemos a plenitud. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo es tomar conciencia de la existencia de ese mundo, ayudarle a las personas que se enfrenten para resolver sus condiciones, sus enfermedades, sus traumas, lo que sea, fortalecerlo, acompañar a la persona y ahí donde le van a dar respuestas, ¿verdad? Entonces, pero siempre bajo el esquema de cumplimiento de reglas, porque si no cumplimos reglas, también nos ha sucedido, ¿verdad? Que de repente estamos nosotros con ataques directos a nosotros. Solo me recuerdo en una ocasión que yo le dije a Claudia, tengo un problema, una cosa horrible en la espalda. Me hacen la sesión con Lupita, ustedes la conocen, Lupita, nuestra querida Lupita amiga, y me vieron que me tenían amarrado a mí, me tenían amarrado en una silla, y si no sucede esa limpieza, yo hubiera seguido mal. Entonces, así es como yo les digo, el mundo espiritual tiene reglas que quizá nosotros debemos ser humildes y decirle a nuestros pacientes, no las conocemos todas, pero estamos en un nivel que sí te podemos ayudar para ayudarte. Aquello que el cielo lo permite, se va a poder hacer. Lo que el cielo no permita, simple y sencillamente vamos a tener que hacer, como dijo San Francisco de Asís, que aquello que no podamos cambiar, tener nosotros simple y sencillamente la inteligencia, la sabiduría de poder aceptarlo. Así de sencillo es este mundo. Y quienes vayan a entrar, porque nos han dicho, Claudia lo acaba de manifestar hace un momento, que le han dicho que van a venir más personas a llenar este grupo.
bendito sea Dios, nosotros 5 que estamos aquí pensemos, qué bueno que van a haber más personas, porque el trabajo es demasiado. Muchísimas personas están necesitando los servicios, entonces en ese sentido, qué bueno, ¿verdad? Pero para esas personas que quieran venir e incorporarse, que sepan que este es también para nosotros que nos dedicamos, también es de riesgos, nos hacen daño, pero que creando este grupo de apoyo, ¿verdad? Nos ayudamos. Y lo último que quiero decir con respecto a aquellas personas que hacen hipnosis, tantos que hacen hipnosis, que les hablan de guerras, que les hablan de unas cosas tan exageradas, pero así tan exageradas, que yo les puedo decir, señores, la razón, ¿verdad? Nuestro sentido común nos dice, miren, cuando me están hablando a mí que han ido a destruir 5.000 millones de habitantes en la galaxia más perdida del universo, ahí como que tengan un poquito de inteligencia y pensar que hay cosas también que son muy exageradas y que realmente tengan sus dudas. Nosotros trabajamos con lo principal, que es la misericordia, ¿verdad? La misericordia, es decir, el sentimiento, la intención que sale de nuestro corazón para ayudar a los demás. Ese es el mensaje que quería dar. César, hay que explicar algo porque hay muchas personas que nunca han visto nuestros videos. Cuando tú dices que nosotros amarramos a las personas que hacen brujería, lo que hacemos es colocar una caja de luz y colocarles un cordón dorado. Ese cordón dorado es de la fuente. La cajita de luz viene de la fuente, la sellamos con luz dorada y quien libera a esa persona, porque hay que pararla para que no siga haciendo daño, es la fuente o Dios, la luz, como quieran llamarlo, pero nosotros no hacemos daño, simplemente sacamos a esa persona de circulación para que pare de hacer daño. Exactamente, sí, muy buena aclaración, y como siempre hago énfasis también en el tema de energías. Cuando Sergio estaba planteando de que nosotros trabajamos aquí desde el plano físico, pues fíjate que yo he tenido experiencias donde una paciente me ha dicho, César, entraste tú, te estoy viendo a ti en este momento, has venido aquí, estás trabajando también tú. Y le digo, ¿yo qué estoy haciendo? Estás haciendo esto y esto. Y mira, pero una sorpresa, en el momento que tú entraste, entró un ejército de ángeles detrás de ti. Y yo, Dios mío, ¿será? ¿No será? No lo sé, no sí puedo explicarlo, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Acabamos de hacer una sesión en la que estábamos trabajando y déjenme decirle que en ese momento Claudia me mandó un mensaje para pedir ayuda para una tercera persona, ¿verdad? Una tercera persona. En el momento que yo dije Claudia, la persona que estaba en hipnosis me dijo, Claudia está aquí ya. O sea, en la sesión se desarrolló y Claudia trabajó en el ámbito espiritual, y que Claudia hasta después le conté yo de que había estado ahí presente. Entonces déjenme decirle que el mundo espiritual es tan diverso como cosas como esta. Me dice la persona que está en hipnosis, es que mira, el Maestro Jesús está trabajando por un lado con mi tío, por otro lado con mi hermano y por otro lado está conmigo, pero que yo no lo entiendo. ¿Cómo es que el Maestro Jesús está en 3 partes al mismo tiempo? Yo lo estoy viendo, me dice, yo lo estoy viendo. Está en 3 partes al mismo tiempo. Entonces le digo yo, dale las gracias a Dios, dale las gracias al Maestro Jesús. Esa es otra cosa que muchas personas preguntan, César, ¿por qué a todos no se les presenta el Maestro Jesús, la Virgen, los ángeles? ¿Por qué? Porque dependiendo de tus creencias, de lo que hayas hecho, una vez un muchacho, le dije yo, ¿quién está ahí? Entonces me dijo, una luz muy grande, me encandalilla, y le dije, pregúntale si es el Maestro Jesús. Me dijo que sí, que sentía mucha paz, tranquilidad. Le dije, pregúntale por qué no te permite verlo. Y dice, porque tú no crees, lo suficiente no crees para que me permitas verme. O sea, es un privilegio para las personas que lo ven, es algo muy lindo. Yo he tenido pacientes, Claudia, que me dicen, es que yo siento que el Maestro Jesús está aquí, de hecho yo lo percibo, lo siento, pero no lo puedo ver. Bueno, en una sesión, 2 sesiones después, ya están viendo. Preguntamos que por qué en las veces pasadas no lo había podido ver. Simple y sencillamente no lo había podido ver porque no era el momento. Así también me han dado respuestas. No era el momento. Pues no sé qué, digamos, más quieran ahí como agregar, porque
Incluso con César habías mencionado algo que tú querías decir sobre Allan Kardec. Creo que falta de pronto eso porque nos podríamos extender hablando de casos, pero deme un minuto, por favor, un minuto. Concretos de lo que queramos que quede también en la grabación. Si alguien más considera que... Dora, ¿quieres decir tú algo? Pues en cuanto a lo de lo que hablaba ahorita, hablaban pues varios de ustedes. Perdón. Nosotros trabajamos es con la luz y con la energía positiva, porque es que nosotros al conectarnos con el paciente y con la luz, nosotros pasamos al paciente nuestras emociones, nuestra energía, ¿cierto? Entonces, nunca a través de nosotros, que somos canales de luz, va a pasar nunca va a pasar una energía negativa, una energía de bajo astral, porque primero tendría que pasar por nosotros, y nosotros somos seres de luz trabajando para la luz. Sí, súper bonito, súper importante lo que acabas de decir, Dora, porque eso mismo atraemos a nuestra consulta. Por eso se ve con otros terapeutas otras cosas. No voy a decir nombres porque no es necesario, ¿sí? Pero entonces, al ser de la luz, eso mismo atraemos. Entonces, desde allí, que las personas también conozcan. Por eso nos consideramos esos trabajadores de la luz. Y eso mismo ven en las terapias nuestras, ¿sí? Porque nosotros tenemos un proceso espiritual, ¿sí? Independiente de la forma que lo hagamos, tenemos un proceso y lo que también decían todos, ¿sí? Tanto Claudia como Dora, como Yasmín, César, tenemos unos dones, ¿sí? Y es el simple hecho de que a través de nuestra voz podamos llevar a los consultantes a esos estados espirituales donde ya trascienden esa parte mental. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, dar a conocer muchas cosas y despertar a las personas de que reconozcan su esencia divina. ¿Por qué? Porque otro de los tantos cuentos regados hoy en día es el atrapados en una simulación, atrapados en una matrix. Y no es así. Si nosotros nos reconocemos como almas pasajeras y en este plano temporal y reconocemos esa divinidad, esa jerarquía espiritual de la cual ya nos venían hablando desde 1860 Allan Kardec, ¿sí? Que es de los que más nos despertó espiritualmente, porque tenía un propósito y debía ser en ese tiempo. Entonces, si reconocemos esa esencia divina, nos vamos a enfocar en nuestro desarrollo a nivel espiritual. Claudia ahorita lo dijo, yo a veces veo cosas, y es que le pasa a mucha gente le pasa que escuche cosas o que vea cosas que otros no. No digo que todos, ¿no? Pero es porque tienen unas capacidades como lo puede ser la clarividencia, como lo puede ser la clariaudiencia, que si tú lo reconoces como eso, como un don, no es fácil a veces recibirlo porque hay mucho choque social donde te etiquetan de loco, pero si tú ya conoces de esta parte espiritual, ya vas a poder comprender que eso tiene una causa a nivel espiritual y por lo tanto hay que trabajarlo desde la parte espiritual, no simplemente me doparon, me dieron un medicamento, allá todo dopado quién sabe cuánto tiempo y ya, no, porque no se trata de trabajar el síntoma, sino la causa, que es lo más importante. Yasmín, me gustaría que tú explicaras un poquito a las personas cómo es la relajación, porque muchos tienen miedo que se van a quedar en hipnosis, de que los vamos a mandar para algún otro lado, de que se van a dormir. ¿Quieres tú como psicóloga explicarles un poquito acerca de esto? Sí, claro. Bueno, la relajación es una técnica donde prima mucho la imaginación. Entonces va uno jugando, si es relajación endógena, juega uno con el cuerpo a relajar cada parte del músculo de su cuerpo. Yasmín, espérate para un momento, por favor. No expliques mucho la técnica porque van a coger los jóvenes a hacer lo que tú estás diciendo, a tratar de relajar al hermanito o a alguien. Recuerda que vamos a estar en YouTube y nos van a ver muchas personas.
No, es una relajación donde prima la imaginación y la concentración. Entonces yo pienso que, así como dicen, todos somos hipnotizables, pero hay muchas personas que llegan con cierto miedo, cierto temor y sobre todo mucha ansiedad de cómo es la terapia. Entonces, lo primordial es que estén muy tranquilos. También priman las creencias que ellos tienen y lo que decía Dora y Sergio, si Dios permite que ellos tengan esas experiencias es porque Dios lo quiere así. Entonces yo les digo a ellos cuando ya hago mis terapias, no abramos portales en nuestras casas, llevemos una vida buena, no peleemos. Si nos sacan la piedra, pues callémonos o respiremos profundo y nos controlamos, porque eso es como abrir portales a otras entidades o seres oscuros y ellos se alimentan de esto. Lo mismo el miedo. El miedo es fundamental, no tenerle miedo y nosotros como terapeutas estar seguros de nuestro trabajo y créeme que a veces los seres de luz o Dios está tanto con nosotros que nosotros ya no tenemos miedo. Lo que hacemos es manejar la terapia para que estos seres oscuros o se vayan o llegue un ser de luz como el Maestro Jesús y nos puedan ayudar a retirar. Entonces, para terminar, ya pienso que es mucho el tema que debemos abarcar en cuanto a las hipnosis y todo lo que se ve en las hipnosis. Y pienso que ya tocaría en otro espacio para ya centrarnos en un solo tema, indagar todo sobre el tema. Pero pienso y digo, es una técnica maravillosa que nos ha enamorado a todos, a los que estamos en este grupo y a los que, según el Señor Jesús, van a llegar. Me ha parecido muy bueno porque nos hemos apoyado y Claudia ha sido como nuestra guía. Te agradezco a ti, sobre todo, toda la ayuda que nos has brindado a nosotros, de acogernos como tu grupo. Y créeme que el ser de luz es lo más maravilloso que podemos todos tener a nuestro lado. La oración también es muy importante para que podamos estar en paz, lo mismo la meditación y todo lo que hacemos para estar nosotros también muy bien, para así poder atender a nuestros pacientes. Claudia, quiero agregar algo en función de lo que le dijiste a Yasmín, que nos explicara. Solamente quiero agregar de que esto que hacemos nosotros es algo totalmente natural. Recordemos que a hipnosis o en estado hipnótico todos los seres humanos nos vamos todos los días, ¿verdad? Cada vez que nos vamos a dormir, primero pasamos por ese proceso. Entonces es un estado totalmente natural que no provoca ninguna condición de riesgo, no provoca ninguna condición extraordinaria. Y cuando nosotros usamos terminología que probablemente le pudiera dar temor a las personas, como por ejemplo lo que mencionó Yasmín, un portal. Nosotros la palabra portal, ¿verdad? Lo que significa es permisos, condiciones que se crean a partir de nuestra actuación, a partir de las condiciones en las que nosotros tenemos nuestro hogar. Por consiguiente pueden haber portales así, se lo digo, cosas muy sencillas. Basureros que podemos tener en nuestro hogar. Hay un basurero, nosotros no hacemos limpieza y mantenemos aquello. Esa condición es una condición que utilizan las energías, porque sigo insistiendo, son energías. Entonces, si nosotros tenemos un basurero, no hacemos limpieza, mantenemos la ropa tirada y la lavamos hasta allá dentro de un mes, todas ese tipo de cosas, ese es un portal. Otro portal, tenemos un hogar en el cual estamos discutiendo diariamente, permanentemente. Las energías negativas entran a través de ese mecanismo. Ese es un portal. Y también, digamos, obviamente hay situaciones mucho más graves como portales que se han creado porque no sabíamos nosotros, pero hace 300 años, ahí donde nosotros tenemos nuestra casa, sucede de que ahí hicieron una matanza, mataron a 500 personas. Entonces se creó una condición de dolor, de tristeza tan grande que
esa condición crea el portal. Eso, cuando nosotros nos referimos a portal, estamos hablando de aspectos de esa naturaleza que son condiciones básicas para que los seres energéticos negativos se acerquen a nosotros y lleguen a nuestros hogares. De eso se trata, ¿verdad? No, nada extraordinario, místico, no, no. Solamente, Claudia. Bueno, y es que muchas personas piensan, es que me da miedo que se vaya la luz y me quedo en hipnosis. Me gustaría mucho que vieran nuestros videos para que entiendan que muchas veces la persona dice, es que tengo ganas de ir al baño, y están mirando, por decir algo, las pirámides de Egipto. Se paran, van al baño y regresan y todavía siguen en Egipto. El hecho de volver y cerrar los ojos y concentrarse de nuevo, a veces les toma un poquito como de ejercicio, pero vuelven y se enfocan. Y si en caso tal, porque me ha pasado que está lloviendo y el internet se cayó o algo, yo los llamo por Messenger, por WhatsApp, y continuamos por teléfono. Y si no, a los 5 minutos me ponen mensaje, es que ya me senté porque es que el celular no me prendió o se acabó la batería. Pero en 5 minuticos ya están normal. Si ellos quieren como quedarse disfrutando en el lugar donde están y acabándose de limpiar o hablando con un familiar fallecido, ellos mismos como que toman esa decisión y luego simplemente abren los ojos y se sientan, pero nadie se queda, porque no están dormidos, no se van del cuerpo, simplemente están relajados. Claudia, en ese aspecto, cuando pues a mí me preguntan y me dicen, pero es que a mí me da miedo hacerme esta terapia porque si me quedo por allá, entonces yo les digo, primero que todo, ustedes no se van a ir para ningún lado, porque su cuerpo está ahí y no se va a teletransportar. Lo que va a hacer la terapia, ¿en qué consiste? Trabajar con los recuerdos. Y los recuerdos, para usted recordar, usted tiene que mover del lugar donde está. Por ejemplo, si cierran los ojos y les digo, recuerda el día de su primera comunión, alguien que hizo pues la primera comunión, cierren los ojos, me dicen cómo se sentían, qué ropa tenían, luego les digo, abra los ojos. Entonces me dicen, sí, estoy acá. Y yo, bueno, lo único que estamos trabajando acá es con sus recuerdos, pero con su cuerpo no se puede teletransportar de ningún. Y en el momento que nos dejen de escuchar, al momentico, como dice Claudia, simplemente despiertan como cuando estamos dormidos, despertamos. Claudia, perdón. Dale. No, dale, César. Bueno, gracias. Sí, otro elemento, Claudia, en lo que acabas de señalar, y yo quiero agregar, es el tema de aspectos como, por ejemplo, que hablamos con los muertos, que hablamos con los fallecidos. Es que lo que sucede es que culturalmente, ¿verdad?, se han encargado para manejarnos esos conceptos de manera errada. Entonces, nosotros estamos también conociendo y haciéndole saber a las personas que hay conceptos que deben cambiarse en el sentido de que, por ejemplo, la muerte no es un final, la muerte es un comienzo, ¿verdad? Y lo que sucede, exacto, y lo que sucede con la persona no es que así literalmente muerto, sino que lo que sucede es que ha pasado a un estado de conciencia diferente en la cual ya no necesita este cuerpo, ¿verdad? Simple y sencillamente se quita este vehículo que tiene para manejarse en esta realidad y pasa a un estadio diferente, superior al que nos encontramos. Entonces, la aclaración que quiero hacer es eso. No hablamos con muertos, no existen los muertos. Existen seres que ya van más adelante de nosotros en estadios en los cuales ya no se necesita el cuerpo. Lo aclaro pues porque también es un tema que le genera temor a las personas, ¿verdad? Ahí el temita que quería tocar era que a veces muchas personas también dicen que esto les da miedo. ¿Por qué? Por el tipo de experiencias que de pronto nosotros también ya hemos publicado. Ese es de los grandes como mitos o cosas que la gente le da un temor o un rechazo frente a la hipnosis. Pero allí, digamos, considero que también es necesario que la gente sepa que nosotros primero como esos trabajadores de luz siempre los vamos a estar protegiendo, que no vamos a permitir que les pase nada negativo porque es nuestro trabajo. Entonces, eso también depende del proceso de cada persona, ¿sí? De cómo esté cada persona, de qué le hayan hecho.
¿Por qué? Porque aquí es una frase que yo creo que se conoce mucho. Atraes lo que vibras. De acuerdo a esa vibración es que también se dan determinadas cosas. Pero parte del trabajo que hacemos es proteger, es limpiar, ¿sí? Es ayudar. Porque como lo decía Dora, nosotros no es que seamos los sanadores, no. Nosotros somos un canal, un guía, un orientador que está facilitando el proceso de la persona. Bueno, entonces Yasmín, yo creo que volví, se nos salió. Ya esta terapia, no sé ustedes quién de ustedes la quiera editar. Ya le voy a dar parar. Bueno, alguien que se quiera despedir. César, ¿quieres despedirte tú? Sí, muchas gracias. Efectivamente, les agradezco primero a ustedes, ¿verdad?, por estar conmigo, enseñándome, enseñándome. Aprendo cada día de cada uno de ustedes. En ese sentido, pues les doy las gracias por tomarse el tiempo y voy a despedirme también indicándoles para todas las personas que vean este video que todos nosotros tenemos nuestros propios canales en YouTube, ¿verdad?, en los cuales pueden encontrar nuestros contactos para poder buscarnos y nosotros poder prestarles nuestros servicios. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho corazón, diría yo, ¿verdad? Mucho corazón, que es lo principal. Siempre nos han enseñado, dedícate a aquello que amas, y nosotros, tal cual lo dijo alguien, amamos esto que estamos haciendo, y en ese sentido, las personas que nos busquen sepan que van a encontrar a través de nosotros más que una ayuda, a amigos, a compañeros, a personas que van a ponerle ese amor especial, ¿verdad?, para poder poner nuestro granito de arena y ayudar en la medida de que el cielo lo permita. Así es que esa es, ¿verdad?, mi último mensaje. Gracias. Y en caso tal de que les guste un canal bastante, pues de igual forma todos tenemos el contacto de ellos y los podemos conectar y pueden trabajar con cualquiera de nosotros. Somos un equipo. Sigue. No, que somos un equipo y nuestros canales igual, hacen parte de nuestro equipo. Ahí igual César creó un canal que pues creería yo que también es bueno subir esta sesión una vez la editemos allí, porque va a ser como lo primero que nos dé a conocer como grupo y ya comenzar nosotros también a subir ese material en ese canal que creó César, que una idea muy genial. Y pues bueno, gracias a todos por su tiempo, estuvo muy interesante, muy productivo, creo que para todos, de mucho aprendizaje. Muchas gracias a ustedes también por su tiempo. Yasmín y Dora, ¿se quieren despedir ustedes? Gracias a todos, a ustedes como grupo, como apoyo, y gracias a todos, a los que están viendo nuestros videos en YouTube, nuestro trabajo, y pues nada, gracias. Y hay tema mucho que abarcar, como lo dije, pero ya lo haremos en otra ocasión. Muchas gracias. Yo lo que les quería decir es que no soy el más experto en el manejo de esto, pero yo me anoto para poder editarlo, ¿verdad? Yo lo puedo editar y luego se los paso a ustedes para que lo vean y decidimos si lo ponemos en YouTube, ¿verdad? Bueno, yo también me quiero despedir dándole las gracias a todos. Infinitas gracias a Claudia, no me canso de darle las gracias por haberme dado esa patadita, ese impulso para pues incursionar en este medio, pues por internet, porque pues no lo utilizaba era la terapia presencial y me parece de mucha ayuda, pues, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, que estamos atravesando de pandemia y todo eso. Entonces mira que es muy bueno poder continuar ayudando a las personas por este medio que igual tiene sus frutos de la misma manera. Y al final de este video vamos a poner la información de cada uno de nosotros para que las personas nos puedan conectar, y también la página donde pueden ver nuestras terapias. Bueno, feliz noche, muchas gracias. Cuídense, gracias.
Saludos a todos, pase feliz noche. Bye. Gracias. Chao.